Hola a todos, buenas tardes. Em, bueno, espero que estén muy bien. Esta es nuestra primer clase del curso. Consiste nada más en una introducción a qué son los sistemas operativos. Intentan responder la pregunta de qué es un sistema operativo y un poquito de para qué sirve y cuáles son las ventajas que ofrece respecto a no utilizar. Bueno, esta es como la agenda de esta presentación. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a ver los primeros 3 puntos. La parte histórica la vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, bueno, vamos a intentar responder qué es un sistema operativo y ver las dos perspectivas sobre las cuales trabaja un sistema operativo, que se llama perspectiva de sistema y perspectiva de usuario, o a nivel de kernel y nivel de usuario. Y lo otro que contiene esta presentación es simplemente algunos antecedentes históricos de cómo ha evolucionado los sistemas operativos desde los primeros que hubo hasta la actualidad. Bueno, la razón principal por la cual existen los sistemas operativos en general, no importa cuál sistema operativo sea, no importa si es algo basado en Linux, no importa si es Mac o Windows, todos cumplen un propósito similar, solo que lo hacen de manera diferente y para dispositivos diferentes. Y es simplemente abstraerle al usuario el hardware. Entonces, como mencioné al inicio, uno podría no tener sistema operativo. Uno podría agarrar un sistemita embebido chiquitito eh, con un procesador, una memoria y que lo único que tenga sea que al inicio de los tiempos el procesador va y ejecuta la instrucción número 0 y a partir de ahí es un codiguillo pequeño que usted tiene que hace algo en específico. Visto esto gráficamente sería como así. Vamos a ver. Este tipo de aplicación, por cierto, se llama Bare Metal. Y bueno, entonces, como les mencionaba, yo tengo eh, por aquí mi CPU, tengo por aquí mi memoria RAM y tengo por aquí algunos dispositivos de entrada y de salida. Pues aquí tengo mi CPU, aquí tengo mi memoria principal y aquí tengo algunos dispositivos de entrada y salida. Y esto está conectado, eh, los componentes están conectados entre sí. Vamos a ver, ajá, esto estaría pegado aquí y esto estaría pegado aquí. Ahora, por otra parte, yo tengo aquí el código que quiero ejecutar. Esto tiene que ser código ensamblador para que el CPU sea capaz de ejecutarlo de forma directa. Y aquí, pues, el CPU consumiría este código. Y lo que vamos a tener acá, pues, un montón de lineecitas de código, ahí de lo que sea, no importa que sea lo que haga este código. Entonces empezamos por la instrucción número 0, la número 1, la número 2 y así, hasta el infinito, del tamaño que sea ese código ensamblador. Bueno, es posible trabajar con este esquema. Este ya sería el código de usuario, esta ya sería la aplicación que yo quiero ejecutar. Esto de acá, digamos, ya es la app como tal que yo quiero ejecutar y el CPU me ejecuta mi aplicación. Nosotros podemos agarrar nuestras computadoras que tenemos de propósito general, nuestras laptops, quitar el sistema operativo y trabajar directamente con un código que ustedes se quieran hacer. Simplemente tienen que ensamblarlo para su arquitectura. Entonces, si están utilizando alguna arquitectura basada en x86 de Intel, compilen algo para x86 y eso sí, ahí la parte delicada es que hay que modificar el BIOS y hay que crear como un bootloader para que apunte a su código. Y nos brincamos toda la parte del sistema operativo. Esto es algo que se puede. Esto es algo que se llama bare metal y se usa. En la vida real esto se usa. Por ejemplo, cuando trabajaba en Intel, nosotros trabajábamos con un módulo que era súper simple, que tenía un CPU muy simple, una memoria como de 1K
y algunos registros ahí de entrada y de salida eran registros de hardware custom. Y yo trabajaba ejecutando una aplicación que lo que hacía era detectar cuando había una inserción de una memoria y algunas otras rutinas así, pero era código bare metal. Nosotros trabajábamos en C puro, sin bibliotecas, era C pelado, digamos, sin bibliotecas ni nada, no teníamos ni siquiera prints. Y ese codiguito lo ensamblábamos y lo poníamos en el dispositivo y funcionaba. Esto es algo que se puede hacer, pero ¿cuáles son las desventajas? Hay que saber mucho de cómo está su arquitectura, qué RAM tiene, qué CPU tiene, qué dispositivos de entrada y salida tiene. También está la parte del ensamblado del código, puede que no sea tan simple. Usted tiene que tener consideraciones sobre si el código que usted está creando va a caber en la memoria de instrucciones, si no. Y bueno, en fin, hay que tener mucho conocimiento de cómo está constituida esta parte de hardware. El sistema operativo es una capa intermedia. eh, Aquí tengo una capa intermedia. Esta capa intermedia, bueno, no es una capita chiquitita. Como les dije la vez pasada, un sistema operativo es una cosa enorme. Tengo aquí una capa intermedia, que este es el sistema operativo, y él lo que hace es abstraerme el, el hardware. Entonces yo como aplicación, como código, como código de usuario, no necesito saber cómo está construido el hardware por debajo para poder utilizarlo, porque el sistema operativo me lo abstrae. Esta es la función principal del sistema operativo, abstraer el hardware al usuario. Y por usuario me refiero no necesariamente al usuario final, o sea, a quien utiliza el sistema computacional, sino a las aplicaciones. Aquí algo que tal vez no es tan intuitivo es cómo es que funciona esto de quién es realmente el usuario del sistema operativo. Bueno, vamos a ver. Si aquí tengo el hardware, el sistema operativo sería una capa aquí intermedia. Después vienen los distintos programas que el usuario necesita. Y finalmente, del lado derecho, estaría el usuario ya final, o sea, la persona, el humano, digamos. Entonces, esto de aquí es el hardware, esto de aquí es el sistema operativo y estas son las aplicaciones que yo tenga instalado. Y por aplicaciones me refiero a pues, cualquier cosa que corra sobre el sistema operativo. Por ejemplo, Word, Excel, Google Chrome, todas esas son ejemplos de aplicaciones. Y esto estaría conectado así, el sistema operativo es quien habla con el hardware, las aplicaciones no hablan con el hardware nunca. Y el usuario pues consume la aplicación que quiera consumir. Algo que nunca va a pasar es que haya alguna aplicación que hable directamente con el hardware. Esto es algo que no se puede. El sistema operativo siempre es el intermediador entre las aplicaciones de usuario y el hardware, y esa es su función, abstraerle a las aplicaciones el hardware. Si esto no existiera así, pues bueno, tenemos todos los problemas que les conté hace un rato, que la aplicación tendría que saber cómo es que el hardware está constituido para poder utilizarlo. Y hay otro montón de cosas, de consideraciones de seguridad que el sistema operativo me ofrece para que las aplicaciones no puedan saltárselo e ir a ejecutar cosas a el hardware. Entonces, por más que intente una aplicación, nunca debería de ser capaz de bypassear, digamos, el sistema operativo para ir a ejecutar algo él directamente. Esto es algo que no se puede, no debería de pasar. Y si lo lograra, eso sería pues una brecha ahí de seguridad que tenga el sistema operativo como tal. Pero sí, cuando nos referimos a quién es el usuario del sistema operativo, son las aplicaciones, no es el usuario final. Eso es algo que hay que tener muy claro acá. Ok, bueno, continuamos. Bueno, la pregunta de qué es un sistema operativo es nada más una capa de software. Uno se imagina que es pequeña, pero no es para nada pequeña. Es una capa de software enorme que le abstrae al usuario. Usuario significa aplicaciones.
el uso del hardware, nada más, y él se encarga de administrar todos los recursos que tenga el sistema, lo que sea que tenga el sistema, los recursos que sea que tenga. Y existen dos modos de operaciones en los cuales tiene el sistema operativo. Y bueno, aquí hagamos una pequeña pausa y repasemos un poquito de arquitectura y arquitectura de computadores en general. Bueno, había un concepto que se llamaba ISA. ISA no significa, con ISA no nos referimos a una muchacha, sino nos referimos a el ISA de un CPU. Es esto. Instruction Set Architecture, que es básicamente nada más que la lista de todas las instrucciones que un CPU es capaz de ejecutar. Ustedes pueden buscar cuál es el ISA de cualquier CPU, siempre y cuando sea público. El ISA más pequeñito que podemos encontrar es el ISA del MIPS. Véanlo, aquí está. Es un documento enorme y eso que el MIPS es una arquitectura pues sumamente simple. Entonces, bueno, avancemos. Aquí van a encontrar la lista de todas las posibles instrucciones que el CPU es capaz de ejecutar. La lista es bien grande, obviamente. Aquí está branch, no, branch equal, branch non-equal. Por aquí tienen que estar las aritméticas en algún lado. Bueno, vamos a volvernos al índice, como las de suma, resta y esas que son las más sencillas. Aquí están las de la ALU. Dice que están en la página 6. Bueno, vale buscarlas. Ujú. Aquí está. Esta es la operación de suma. Por aquí tiene que, bueno, aquí está un AND, un OR, un XOR. Debería haber algo para restar también, o si no, tendrían que proveer algo. Aquí está. Subtract. En fin, bueno, el ISA es la lista completa de instrucciones de ensamblador que un CPU es capaz de ejecutar. Para el MIPS es esta, y es bien grande. Ahora imagínense lo que sería para un ARM 64. Vamos a ver, busquemos. Creo que es V8. Ajá, V8 es el último. Obviamente, bueno, aquí está de forma más resumida, con todas las posibles permutaciones que puede tener cada una de las instrucciones. Esta información es bien difícil de consumir, por cierto. Pero bueno, este es el ISA de un ARM V8 de 64 bits. Esto es de lo más actual que podemos encontrar actualmente en una arquitectura ARM. Pueden hacer el mismo ejercicio para x86, o sea, para Intel Core i7 o Core i9 o lo que sea. Deberían de poder encontrar una hojita parecida a esta. Ahora, ¿para qué nos interesa esto? Bueno, resulta que de todo el ISA posible, el sistema operativo, uy, el sistema operativo lo parte en dos. Entonces, si yo tengo aquí, ujú, este es el ISA de la arquitectura en cuestión, en la cual está corriendo el sistema operativo. Él lo parte en dos bloques grandes. Eh, Está el bloque de espacio de kernel y el bloque de espacio de usuario. Ujú, y por aquí voy a tener el bloque de kernel. Ajá. Entonces, si ustedes ven estos PDFs que les enseñé hace un rato, ellos no hacen la división ellos mismos, sino este es un concepto que existe del sistema operativo hacia arriba. Porque ustedes podrían crear una aplicación bare metal que utilice el ISA de forma sin tener ninguna restricción. O sea, que todo sea espacio de kernel. En cambio, los sistemas operativos modernos, grandes,
sí hacen esta división. Y la diferencia es que estas son instrucciones que pueden ejecutar las apps de forma directa. Y estas son instrucciones que solo puede ejecutar el sistema operativo. Y esa es la diferencia entre estas dos. Estas instrucciones de aquí arriba tienen que ver con manejo de recursos directos y estas son instrucciones de cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, hacer, por ejemplo, una suma, operaciones que tengan que ver con la ALU no debería de tener ninguna restricción. O sea, uno apunta de hacer sumas, no tendría acceso directo a los recursos como para manipularlos de alguna manera. Y nuevamente, con recursos nos referimos a cualquier recurso, ya sea de hardware o algún concepto de software, ya sea la memoria RAM o ya sea algún concepto más de software como el manejo de archivos o cómo los archivos están abstraídos. Una aplicación no debería tener acceso a esto de forma directa. Entonces, bueno, en resumen, ELISA está partido en dos bloques, el bloque de kernel o el bloque que solo puede ejecutar el sistema operativo y el bloque de usuario, que son las instrucciones ensamblador que solo pueden ejecutar las aplicaciones. Nuevamente, este es un concepto que existe del sistema operativo hacia arriba, del sistema operativo hacia abajo. Este concepto simplemente no existe. ELISA es un único bloque de instrucciones y usted ejecute las que quiera. En cambio, por cómo están arquitecturados nuestros sistemas operativos modernos, sí tenemos esta división por asuntos de seguridad para que ninguna aplicación pueda tocar los recursos de la computadora de forma libre, sino que sí lo puede hacer, pero lo tiene que hacer a través de solicitudes al sistema operativo. Ok, muy bien. Son estas dos divisiones que les enseñé acá. Modo kernel era el modo privilegiado y el modo usuario era la parte de abajo, que son las instrucciones que solo puede ejecutar, que las aplicaciones pueden ejecutar libremente. Ahora, como yo hice el dibujo hace un rato, la parte de kernel y la parte de kernel era mucho más pequeña que la parte de usuario. Eso normalmente es así. La mayoría de instrucciones son instrucciones libres, digamos, son instrucciones de usuario. No tantas son instrucciones que requieran modo kernel o modo supervisor. Pero esto va a depender de la arquitectura como tal en cuestión para saber cuál va a ser la relación exacta. Bueno, aquí hay un dibujito parecido a lo que les estaba intentando explicar, que es que yo tengo las aplicaciones, esas aplicaciones corren sobre el sistema operativo se ejecuta en modo kernel, siempre el sistema operativo se va a ejecutar en modo privilegiado y en modo usuario pues no es mucho lo que se puede hacer en términos de administrar recursos. ¿El navegador web podría administrar un recurso de hardware? Sí puede, pero tiene que hacer la solicitud a esta capa de acá, a la capa del sistema operativo. No se puede que el navegador web se brinque el sistema operativo y hable directamente con el hardware. Era lo que les estaba explicando ahora, que ninguna aplicación debería de poder brincarse el sistema operativo nunca, porque si lo hace tendría acceso a los recursos del sistema y eso es sumamente peligroso. Ok, bueno, entonces, en resumen, ¿cuál es la principal función del sistema operativo? Eh, Voy a escribirlo aquí para que les quede ya por siempre. Es básicamente abstraer el hardware. ¿Y a quién se lo abstrae? Al usuario. Esa es la principal función del sistema operativo. Uy. Ok, bueno, vamos a ver. Existe un concepto como la principal función del sistema operativo es abstraer. Ahora, bueno, ¿de qué se trata esto de abstraer? Esto es algo que yo estoy seguro que ya ustedes tienen claro, pero abstraer es simplemente algo que era un proceso difícil. Nosotros le proveemos una interfaz sencilla y conocida de forma que el usuario la pueda utilizar. O sea, visto gráficamente, esto se vería
como así. Yo tengo aquí un proceso que es muy complejo, un proceso, lo que sea. Tengo una capita pequeña acá que es la interfaz a ese proceso y finalmente aquí tengo al usuario que quiere usar ese proceso, pero sin conocer los detalles. Entonces esto está pegado aquí y el usuario habla con esta interfaz intermedia. Entonces este es un proceso muy complejo, lo que sea que eso signifique. Y tengo acá una interfaz simple. Entonces, el usuario le quiere utilizar el proceso, pero mm, no conoce cuáles son los detalles internos de ese proceso o simplemente no le interesa conocer los detalles de ese proceso. Entonces, la interfaz abstrae, y es aquí donde viene el concepto de abstracción, la interfaz abstrae este proceso al usuario. Entonces, supongamos que el proceso es encender una máquina. El usuario le hace la solicitud a la interfaz de que encienda la máquina. La interfaz sabe cómo encender la máquina y cómo triggerear el proceso. Y el usuario nunca supo cuáles eran los detalles internos de cómo era que funcionaba esto por debajo, sino él simplemente habló con la interfaz. Este es el concepto de abstracción en general. Ahora, bueno, ¿por qué lo traemos acá nuevamente? Y pues bueno, lo traemos porque como mencionamos hace un rato, la principal función del sistema operativo es abstraer el hardware. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, eso es una pregunta muy difícil de responder porque depende de cuál es el proceso que sea en particular. Pero en forma general, una abstracción es simplemente simplificar algo que era difícil, simplificar algo que era complejo. Entonces, algo que es muy complejo, el sistema operativo me lo simplifica para que yo como usuario lo pueda utilizar de forma sumamente simplificada. Veamos, por ejemplo, este es un ejemplo que viene acá de abstracción en sistemas operativos, es cómo es que funciona la escritura en la memoria o en el disco, en disco, sea lo que sea, cualquier dispositivo de almacenamiento en largo plazo, ya sea memoria o ya sea un HDD. ¿Cómo es que funciona la escritura ahí? Uno no sabe. Uno simplemente, pues, no sé, se mete a Google Imágenes, descarga una imagen en su disco duro. ¿Cómo se guardó esa imagen? Nadie sabe. Usted simplemente se mete a su navegador de archivos y ahí la ve. Esto es un ejemplo clarísimo de abstracción, algo que es sumamente complejo, que es trabajar con el disco duro directamente. El sistema operativo me lo dio de forma abstraída ya y yo simplemente lo veo como un archivito muy bonito, un icono ahí que puedo ver en una carpeta. Ahora, aquí vienen algunos ejemplos de cosas para identificar qué cosas pueden ser una abstracción y qué no. Les recomiendo que pausen un momento acá e intenten resolverlo esto ustedes de forma individual y después continúen y comparen las respuestas. Bueno, veamos el primero. Dice, el llavín de una puerta. ¿El llavín de una puerta es una abstracción o no? Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿existe un proceso complejo que se me abstrae a mí como usuario de alguna manera? Entonces, ¿cuál sería el proceso complejo de abrir una puerta? Bueno, abrir la cerradura, que la llave ingrese, que se verifique, digamos, mecánicamente si la llave coincide con esa puerta. Entonces, bueno, aquí sí hay un proceso que a mí se me abstrae y simplemente se me da una bolita que yo giro para la izquierda, para la derecha y la puerta se abre. Entonces, en este caso, sí, esto sí es una abstracción. Ah, mira, pero aquí me lo están preguntando de forma negativa. Bueno, ese sí es una abstracción. La cantidad de pines de un chip. Entonces, yo tengo, por ejemplo, voy a la tienda electrónica, compro una compuerta ANT y dice que tiene 8 pines. ¿Eso es una abstracción? No. No hay ningún proceso complejo que se me esté abstrayendo a mí para usuario, como usuario. Una compuerta ANT. Las compuertas ANT
Bueno, pueden estar constituidas de múltiples maneras, pueden hacerse utilizando transistores MOSFET, utilizando transistores BJT, lo que sea, podrían soportar diferentes capacidades de tensión y de corriente. Entonces, bueno, aquí sí hay un proceso que a mí se me abstrae y yo simplemente le doy 1 y 0 en una patilla, en las patillas de entrada, y él me da 0 a la salida. Entonces, bueno, sí hay un proceso de abstracción acá. La localización exacta de las bases de béisbol, no, esto no hay ningún proceso abstraído acá. La polaridad de un diodo, tampoco hay ningún proceso abstraído acá. Simplemente dice que el diodo es positivo en una patilla, negativo en la otra. Y ya nada más. No hay un proceso complejo ahí detrás. Bueno, entonces estas serían las respuestas a estas preguntas que vienen acá. Ahora, ven qué interesante este dibujillo. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí se ve un poquito feo, no importa. Bueno, esto resume de forma gráfica lo que les he dicho de momento. Existe el hardware y trabajar con el hardware es algo muy feo. Entonces, por eso vienen aquí unos bichillos muy feos. Viene un sapo o viene un viejillo ahí muy feo, un perro muy raro. El sistema operativo me convierte eso feo en cosas bonitas. Entonces, vean que aquí vienen puras cosas bonitas. Y los programas de aplicación ven puras cosas bonitas en lugar de ver bichillos feos. Esta es una forma muy interesante, digamos, de entender gráficamente lo que hemos hablado de momento. Bueno, eh, otra de las principales funciones, aparte de abstraer el hardware, es la administración de recursos. ¿Qué es un recurso? Es básicamente cualquier cosa. Podría ser un recurso de hardware, como abstraer el disco duro, o podría ser un recurso más, un concepto de software, como el manejo de archivos, como cuando ustedes insertan una memoria flash en su USB, ustedes ven que esa memoria flash aparece ahí mágicamente como un archivo si se meten ahí a mi PC, o como sea que estén, lo que sea que estén usando. Entonces, eso es un concepto más de software. Em, bueno, el sistema operativo administra los recursos. Y una de las cosas que hace para administrar los recursos es manejar la concurrencia. ¿Qué pasaría si diferentes máquinas necesitan acceder a un mismo recurso que está conectado a una red? ¿O qué pasaría si yo tengo 3 computadoras que en el mismo instante de tiempo mandan a imprimir algo a una impresora que está conectada en red? ¿Quién maneja el buffer de solicitudes? Bueno, lo maneja el sistema operativo de todas las computadoras que estén conectadas a esa red. Entonces, en este ejemplo en particular, la impresora tiene que tener un buffer en el cual reciba las solicitudes de impresión, y ella obviamente no puede imprimir 3 cosas en paralelo, va a imprimir primero una, después otra y después la otra. Ahora, si las 3 solicitudes llegan en el mismo instante de tiempo, eh, este buffercito tiene que tener capacidad para saber a quién pone de primero. Tiene que existir algún criterio, así el criterio sea la aleatoriedad. Tiene que existir algún criterio para ponerlos en orden y empezar a imprimir una y después la otra. Se puede tomar varios criterios, así inventando, porque realmente en este caso particular no sé. Una de las cosas que se podría hacer es que la, la computadora que mandó a imprimir, cuya dirección MAC sea menor, sea la que vaya de primero. Después va a ir la que tenga la dirección MAC intermedia y después la que tenga la dirección MAC más alta. Ese podría ser un criterio. Otro criterio, como les digo, podría ser la aleatoriedad. Si usted recibe 3 en el mismo instante de tiempo, escoja alguna, después escoja otra y después escoja la que quedó. Entonces, bueno, quien maneja esto es el sistema operativo y es algo muy complejo de manejar. Tiene que manejar un montón de colas y tiene que manejar un montón de casos particulares para esas colas. Bueno, y finalmente existe eh, un proceso en el cual una aplicación de usuario se podría convertir temporalmente a una aplicación en modo kernel. Y esto es necesario, ya lo vamos a ver aquí gráficamente.
Vamos a ver. Ujú. Entonces, em, vamos a hacer un diagramita aquí UML. Ah, de hecho, así, vamos a un cambio. Ajá. Sí, esta aplicación app.diagrams.com ofrece la opción de crear diagramas UML de forma gratuita. Entonces la vamos a utilizar y queda mucho más bonito. Tiene que haber forma aquí de hacer zoom. Ajá, ahí está. Entonces, bueno, si ustedes repasan de sus cursos anteriores, existe un diagrama UML para modelar transaccionalidad. Ujú. Mentira, este no es. Ujú. Uy. Ajá, este es mi usuario final. Eh, este otro de acá sería mi aplicación. Después viene el sistema operativo y finalmente viene el hardware. Estos son los actores que yo tengo para este dibujito, para este diagrama en particular. Ah, ah. Ok, bueno, este primer actor sería el usuario final, o sea, el humano, digamos. Después aquí tengo otro actor que sería la aplicación. Ujú. Aquí tengo otro actor que sería el sistema operativo. Y finalmente tengo el último actor de más bajo nivel, que es el hardware. Ajá, entonces, bueno, lo que queremos intentar responder en este diagrama es cómo una aplicación normal que corre en espacio de aplicación puede correr temporalmente en espacio de sistema operativo. Y esto, recuerden, es esta parte de acá, de los modos de operación. Tenemos una aplicación que está operando en modo usuario y quiero pasar a convertirla a que utilice modo supervisor o modo kernel de forma temporal para algo en específico. ¿Y por qué una aplicación necesitaría correr en modo kernel? Bueno, pensemos en una aplicación que tenga que hacer algo con el hardware directo. Por ejemplo, desde Word ustedes pueden mandar a imprimir algo. Entonces, Word, cuando ustedes le dan control P e imprimen algo, una hojilla, ahí Word pasó temporalmente de ser una aplicación puramente en modo de usuario a convertirse en modo kernel, al menos la parte de Word que trabaja con las impresiones. Entonces, el sistema operativo le provee a las aplicaciones una plataforma para que ellas sean capaces de ejecutar instrucciones en modo kernel, solo que eh, el sistema operativo revisa que lo que quiera hacer la aplicación no sea algo peligroso. Entonces, bueno, el usuario ejecuta una aplicación aquí, digamos. Ajá, el usuario ejecuta una aplicación. Esa aplicación hace un proceso ahí, X, de lo que sea. Vamos a ver cómo ponemos esto más abajo. Ajá. Vamos a poner que la aplicación necesita manejar algún recurso. Y aquí lo que pasa es que se le hace la solicitud al sistema operativo.
Mm, sí, se le hace la solicitud al sistema operativo. Ninguna aplicación le puede, digamos, ordenar al sistema operativo que haga algo. Todo se hace a través de transacciones y de solicitudes. Y el sistema operativo decide si las ejecuta o no, que es muy interesante, pero sí, él tiene la capacidad de decirle, no, no invente, usted no va a hacer eso que usted quiere hacer. Entonces, existe un procesillo aquí interno en el cual el sistema operativo verifica que lo que quiera hacer el usuario tenga sentido. Mm. Y normalmente este proceso de verificación tiene que ver con cosas de seguridad, ya sea seguridad de su sistema, seguridad de su información, seguridad de otros procesos, en fin, seguridad de cualquier recurso que esté trabajando el sistema operativo. Y en caso de considerarse que la solicitud es segura, se hace la transacción al hardware. Y entonces, de esta manera, una aplicación que estaba siendo ejecutada en espacio de usuario pasó a convertirse en una aplicación que se ejecutaba en espacio de kernel por un momento y para una cosa en particular. Y cada una de las acciones que quiera ejecutar la aplicación en espacio de usuario que requieran espacio de kernel será analizada una a una. Entonces, siempre se sigue este flujo. Siempre la aplicación hace la solicitud al sistema operativo y es el sistema operativo quien decide si esa solicitud es aprobada o denegada. Y en caso de ser aprobada, va y la ejecuta. En caso de ser denegada, simplemente no la hace y ya. Entonces, el sistema operativo es el encargado de manejar la seguridad y la integridad del sistema en general. Y pues bueno, eso es lo que queríamos representar acá con esta parte de manejo de recursos. Ahora, existen varias formas de hacer eso y esto se hace a través de una cosa que se llama como multiplexaje. Tiene que ver con los multiplexores, es el mismo concepto de los multiplexores de hardware. Y este proceso de turnos se hace cuando hay muchas aplicaciones que quieren hacer algo con el mismo recurso. Entonces, el sistema operativo decide a quién pone de primera, a quién pone de segunda y en general cómo se va a manipular ese recurso y en qué orden y por cuánto tiempo. Todo eso es responsabilidad del sistema operativo. Y esto es posible hacerlo de dos maneras. Multiplexaje en tiempo es cuando los programas esperan turnos para acceder a el recurso de hardware que quieran acceder. Y la otra forma es multiplexaje de espacio o multiplexaje en el espacio, en el cual, por la naturaleza del recurso, cada programa utiliza únicamente un subconjunto del recurso, porque así tiene sentido y porque el recurso así lo permite. Si no lo permite, cada aplicación tiene que esperar un turno para poder ser ejecutada. Y pues bueno, hasta acá llegamos de momento. Esta parte de interrupciones hacia abajo la continuamos viendo en nuestra próxima clase. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.